Tengo hoy el privilegio de que me visite y acepte hablar conmigo del doctor Sergio Ramírez. Y le tengo que llamar doctor porque no le puedo llamar comandante, pero fue miembro, vicepresidente de la Junta Sandinista en su día. Es una persona que ha llevado a cabo con grandísimo empeño una doble tarea de militante. La militancia para cambiar la realidad y la militancia para cambiar de manera imaginaria también la realidad. Es decir, que como escritor, tanto como escritor como sandinista, ha sido una persona que ha llevado hasta el final sus convicciones de compromiso. Y yo estoy francamente encantado de que haya aceptado colaborar conmigo y me gustaría sugerirle que la entrevista la llevemos en este orden. Primero hablaríamos de su compromiso con la realidad política, o sea, con la utopía, que me parece a mí, y luego el literario. En ambos campos ha tenido una actuación destacada. En el campo político llegó usted a ser nada más ni nada menos que vicepresidente de la Junta Sandinista, y en el campo literario ha tenido usted los mayores recompensas, el premio Casa de las Américas, el premio Alfaguara y finalmente ya la consagración última, que es la coronación, por así decir, que es el premio Cervantes, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a empezar por la política. Yo diría, el hablar con usted me consiente resolver algunas perplejidades que me han perseguido toda la vida. Yo creo que la primera sería la legitimidad de la utopía. Es decir, a mí siempre me ha llamado la atención que intentar mejorar la suerte de los precarios haya llevado a la guillotina o al gulag y finalmente al fin del intento reformista. A veces, cuanto más duro, cuanto más dura es la utopía, pero el resultado. Yo creo que el caso límite es el de Pol Pot. Por no querer ser, como Pol Pot lo decía, cayó entre el 30 y el 50% de toda la población de Camboya, que no está mal. Y sin embargo, y en el orden personal también lo dice, por ejemplo, Víctor Serge, que conoció los días de la Revolución, que vivía pared por medio con Lenin, pues nos cuenta que muchos responsables soviéticos de primera hora, al ver que las cosas seguían funcionando como siempre y que no se producía ese cambio milenarista, ¿no? Por la llegada al poder del Partido Comunista que representaba la evolución última de la historia, etcétera, la vanguardia del mundo, se suicidaron. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Bueno, yo creo que toda utopía está fundamentada en un ideal de cambio profundo. La utopía es siempre el fruto de los ideales de una generación eh, de jóvenes. Son los jóvenes los que sueñan las utopías. Y los impulsos iniciales de una revolución transformadora que se hace con las armas siempre está lleno de estas esperanzas inacabables en un futuro diferente, en un orden de cosas absolutamente distinto. Y el mejor momento que tiene una revolución es el momento del triunfo, el momento de la toma del poder, cuando todos los sueños están abiertos, todas las posibilidades están abiertas. Y como bien dice Boris Pasternak en Doctor Zhivago, los ideales comienzan a deteriorarse el siguiente día del triunfo de un cambio, ¿no? Y cuando se dicta la primera ley, esos ideales aún se deterioran más y cuando esas leyes se comienzan a poner en ejecución, comienza lo que se llama la burocratización de las revoluciones, que ya es la entrada en su periodo de muerte lenta, ¿no? Eh, de manera que los ideales reglamentados encuentran rápidamente su fin. Eh, la burocracia militar crea instrumentos para que se siga por parte de la ciudadanía este ideal único que se convierte en pensamiento único, que no puede entrar en disputa con ningún otro tipo de ideología. Toda otra ideología pasa a ser reaccionaria, pasa a estorbar.
hasta que el poder mismo comienza a consumirse a sí mismo. Bajo esta regla férrea comienza este proceso de deterioro y de consumirse a sí mismo. Esta ha sido una regla infalible en los cambios revolucionarios violentos desde la Revolución Francesa, que conoció su periodo de terror bajo Robespierre, y luego cuando Napoleón expande los ideales de la Revolución Francesa es por la fuerza militar en toda Europa. Y luego lo mismo pasó con la Revolución Rusa, con la Revolución China, el extremo de la revolución del régimen de Pol Pot que ya mencionaba. Y lo mismo ha pasado en América Latina con las tres revoluciones triunfantes que se dieron en el siglo XX. Las tres revoluciones armadas triunfantes en el siglo XX son la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y por último en 1979 la Revolución Nicaragüense. La revolución, la primera es la Revolución Mexicana. A lo largo de décadas se consolidó en una dictadura muy peculiar, lo que Mario Vargas Llosa llegó a llamar la dictadura perfecta, que no era una dictadura visible, sino una dictadura sumergida, pero que actuaba igual que como una dictadura, con un partido único, con un ejército y una policía obediente al partido único, con todo el sistema funcionando alrededor del partido único. Y luego el ejemplo de lo que ocurrió en Cuba. Y por último, el de Nicaragua. Nicaragua, la revolución nunca proclamó la existencia de un partido único. La proclama central se basaba en tres presupuestos: eh, pluralismo político, economía mixta y no alineamiento internacional. Eh, eh, Sin embargo, en la medida en que esta revolución enderezó sus contradicciones en contra de la presencia tradicional de los Estados Unidos en Nicaragua, que había sido una presencia militar, política a lo largo de todo el siglo XX, eh, eh, poco a poco fue buscando un acomodo con eh, la Unión Soviética, porque la Unión Soviética es la que proveía las armas a la revolución, proveía el armamento a la revolución para armar a su propio ejército. Y esto ponía a Nicaragua en el escenario de la lucha este-oeste bajo la Guerra Fría, aunque el país no lo quisiera, quedó ensartado dentro de esta Guerra Fría. Y Y comenzó a librarse en este escenario de Nicaragua digamos, una escaramuza de esta Guerra Fría, una escaramuza armada de esta Guerra Fría, cuando la administración Reagan arma a los contras, eh, primero oficiales de la Guardia Nacional que se arman como ejército regular y luego campesinos insatisfechos con el rumbo de la revolución y se declara esta guerra civil que dura casi 10 años. Y esta guerra civil es una confrontación en el escenario de Nicaragua, necesariamente de la Guerra Fría. Y mientras la revolución llevaba adelante su programa de cambios, la reforma agraria, la campaña de alfabetización, al mismo tiempo esta, digamos, eh, imposición de una ideología única, de un pensamiento único, comienza a conspirar en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa y a convertirse en un régimen necesariamente represivo de las libertades públicas, lejos del modelo liberal que podríamos imaginar. El régimen de la revolución del partido único está basado en el uso de la fuerza para imponer la ideología central de la revolución a pesar de su proclama de pluralismo político. Es decir, el Y partido sandinista no se vuelve un partido único, pero sí un partido hegemónico, que entonces, comienza a deteriorar la existencia de los otros partidos, de otras ideologías liberales, conservadores, social cristianos, pero en un escenario de estira y encoge,
porque se dan unas elecciones en 1984 en los cuales, en media guerra, en los cuales la oposición no quiere participar, pero necesariamente estas elecciones se repiten en 1990, porque la única manera de poner fin a la guerra civil es a través de unas elecciones que el régimen sandinista acepta, y estas elecciones el régimen sandinista las pierde. En esto se aleja del modelo cubano y se aleja del modelo mexicano, porque el PRI hasta entonces no había perdido una sola elección y Fidel Castro no estaba dispuesto a someter el poder a ningún juego electoral. En Nicaragua sí, se lleva adelante este proceso electoral libre, con observación internacional. Está ahí en las Naciones Unidas, la OEA, el Centro Carter para certificar el resultado de estas elecciones, y son tan libres que el Frente Sandinista las pierde. Y el Ya. Frente Sandinista acepta entregar el poder al gobierno, nuevo gobierno electo que tiene un signo ideológico distinto. Y diríamos Podemos que decir que, lo de perdón. las elecciones, diríamos que las elecciones son su manera de interpretar a Gramsci. Bueno, yo creo que yo he sido lector un asiduo lector de Gramsci, sobre todo por el énfasis que Gramsci pone en los fenómenos culturales como motores de la historia. No creo que mis compañeros marxistas, leninistas de la dirección del Frente Sandinista, muy ortodoxos, hayan leído mucho a Gramsci. Pero la verdad es que, o por la fuerza de la necesidad, o por la fuerza de las circunstancias, como queramos ponerle, el Frente Sandinista entrega el poder en 1990, el poder que había ganado por las armas. Este es un fenómeno distinto en la historia de América Latina que pudo haber servido de un enorme ejemplo eh, si el proceso democrático ha logrado consumarse a partir de entonces, porque se demostraba que un régimen revolucionario podía someterse a un proceso democrático y aceptar pacíficamente la entrega del poder, como efectivamente ocurrió en Nicaragua. Se abrieron entonces 12 años, a ver, hasta el año 2006, 16 años de regímenes libremente electos, democráticamente electos, salvo que cuando doña Violeta termina su periodo, que fue un periodo extraordinario, yo diría uno de los mejores de la historia de Nicaragua, un periodo de reconciliación, de pacificación, de asentamiento a las instituciones democráticas, se restituyó la autonomía del ejército, se restituyó la constitucionalidad del ejército y la policía, que hasta entonces habían sido brazos armados del partido en el gobierno, se fortalecieron los tribunales de justicia. Pero desgraciadamente doña Violeta es sucedida por Arnoldo Alemán, que inicia un régimen muy corrupto, tan corrupto que su sucesor del mismo Partido Liberal, don Enrique Bolaño, lo llega a denunciar por corrupción y lavado de dinero. Alemán va a la cárcel, y como Ortega tenía gran influencia sobre los tribunales de justicia, logra un pacto entre los dos a cambio que el pacto significaba que a cambio de que Alemán no fuera a la cárcel por lavado de dinero y corrupción, eh, se comprometía a votar con sus diputados en la Asamblea Nacional un cambio en la ley electoral para que el número de votos que se necesitaba para ser electo presidente en primera vuelta fuera rebajado al nivel que Ortega quería, es decir, al nivel que él siempre alcanzaba. Y por eso es que Daniel Ortega en el año 2006, a raíz de este pacto corrupto, resulta electo. No porque hubiera recuperado el favor de la mayoría de la población, sino eh, por una maniobra política, ¿no? Y por eso es que lo bueno y lo malo que pudo haber significado el periodo de la revolución, este resultado final de que el Frente Sandinista entregó pacíficamente el poder, en medio obviamente de una gran debacle económica, con una enorme inflación, con una gran escasez
de los suministros básicos de la población, con una población hastiada de la guerra, que es lo que movió al electorado a votar en contra del Frente Sandinista, sobre todo esta ansiedad de terminar con una guerra que había dejado ya miles de muertos, destrucción de la infraestructura, atraso económico. Todo esto ya no es juzgado a esta luz de los pros y los contras que tuvo este periodo de 10 años la historia de Nicaragua, sino que hoy es juzgado a través del lente de lo que Daniel Ortega ha significado a partir del 2006. Y hay una solución de continuidad entre la revolución de la década pasada y la revolución de Ortega. Hay diferencias que ya no es posible ver en este momento porque todo queda ensombrecido por esta dictadura familiar atroz que representa Daniel Ortega y su mujer, que se proclaman como herederos y representantes de la revolución. Ya. Quisiera ahora que habláramos un poco de la Iglesia Católica. ¿Hubiera sido posible su empeño sin tener detrás a la Iglesia? Y no es eso Bueno, la contradictorio, iglesia, porque luego se vuelve contra ustedes, ¿no? Recuerdo yo a Juan Pablo II ahí reprendiendo a Ernesto Cardenal, recibiendo a Pinochet, en fin, es una alianza imposible, ¿no? O muy difícil de gestionar. bueno, el papel de la iglesia ha sido distinto en diferentes momentos. Cuando la revolución triunfa, no hay que olvidar que eh, en América Latina está muy en vigencia las tesis de la Iglesia de los Pobres, de la opción presidencial por los pobres, que ha sido proclamada incluso oficialmente por el Congreso Eucarístico de Medellín bajo Juan Pablo VI. Cuando llega, perdón, por Pablo VI, cuando llega Juan Pablo II, aparte esta tesis, se pone en contra de ella, pero todavía su cauda es muy fuerte cuando triunfa la revolución en Nicaragua. La primera carta pastoral de los obispos de Nicaragua de octubre de 1979 es a favor de la transformación social de Nicaragua. Es decir, de respaldo a la revolución para que se produzca un profundo cambio social y económico en favor de los pobres en el país. Y esta proclama, que es redactada por el teólogo Gustavo Gutiérrez, que era uno de los ideólogos de la Iglesia de los Pobres, es firmada por Monseñor Miguel León de Urao, arzobispo de Managua, que después va a ser el enemigo más importante del Frente Sandinista a lo largo de la década de los 80. Pero cuando llega Juan Pablo II, confronta a la revolución desde la perspectiva de que Juan Pablo II no quiere saber nada de las tesis de la teología de la liberación, no quiere que los curas sean parte del gobierno revolucionario. El canciller, el ministro de Educación y el ministro de Cultura y el ministro de Bienestar Social son cuatro sacerdotes que están en el gobierno. Juan Pablo II pretende apartarlos y de aquí es esta imagen del encontronazo con Ernesto Cardenal, que el ministro de Cultura ya ha llegado al aeropuerto a recibirlo como parte del gobierno. Pero bueno, de aquí resulta que Juan Pablo II hace cardenal a Juan de Urao, el arzobispo de Managua, para darle mayor fuerza en esta confrontación con el gobierno sandinista. Y va a resultar después que en tiempos de Arnoldo Alemán, eh, a Juan de Urao se hace el aliado más estrecho que tiene Daniel Ortega. Una vez que termina Alemán en el gobierno y llega Ortega, se hace su aliado más estrecho. Y Ortega puede llegar al poder de nuevo por el respaldo de Alemán, por el respaldo de Obando y por el respaldo del gran capital, no por el respaldo de ninguna fuerza revolucionaria. Es decir, son los estamentos de hecho del país, la iglesia, el gran capital y las fuerzas tradicionales del Partido Liberal las que aupan a Ortega para que vuelva al poder. Luego,
en contra de Obando, que representa ya la iglesia oficial a favor de Ortega. Obando muere hace pocos años. La iglesia en Nicaragua, cuando se presenta la rebelión juvenil cívica del año 2018 que confronta a Ortega en las calles y Ortega la reprime con más de 400 muertos, la iglesia sale a favor de los jóvenes rebeldes de Nicaragua, los jóvenes que se declaran en rebeldía, se declaran en rebeldía. Salen a la calle el arzobispo de Managua, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez, el obispo de Matagalpa, y estos obispos están ahora en el exilio, junto con 400 sacerdotes religiosos que han sido expulsados del país, y las diócesis en Nicaragua han sido completamente diezmadas, han sido expulsados no solo estos 400 sacerdotes, sino órdenes religiosas enteras, incluyendo la orden de Madre Teresa de Calcuta. Se han confiscado colegios religiosos, casas de retiro. En fin, hay una represión cerrada en contra de la Iglesia Católica, contra una actitud más o menos de silencio del Vaticano, que no ha querido abrir mayor fuente de confrontación con el régimen de Ortega. Bueno, vamos a pasar al otro campo, que es la derecha. ¿Cómo es que la derecha en los conservadores en Nicaragua, así como ustedes, se sintieron urgidos por la democracia y terminaron convocando elecciones? Sin embargo, la derecha parece que se siente cómoda sin ningún tipo de democracia, ¿no? Apoyan a Somoza, luego apoyan a Pinochet, apoyan a todo lo que haga falta. No se ve que les importe tanto las elecciones cada 4 años. A mí me sorprendió mucho que la señora Thatcher recibiese a Pinochet y tomara el té con él, vamos. La señora Atache, Thatcher. claro. Sí, 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 claro. Bueno, hay en Nicaragua, como en todas partes del mundo, todo tipo de derecha. Hay una derecha democrática comprometida con la democracia, hay otra derecha que no está comprometida con la democracia. Ya, La derecha que está comprometida con la democracia está en el exilio ahora, igual que la izquierda que está ah, comprometida con la democracia también está en el ya, ya, exilio. ya, ya, Todos los dirigentes están en el exilio. Yo creo que los únicos que se sienten bien con Ortega y que no han sido tocados para nada es el gran capital financiero, porque los grandes bancos en Nicaragua operan, ganan muchísimo dinero sin ninguna clase de tropiezos de parte de Ortega. ya. Es muy sorprendente que justamente los que terminan en el exilio suelen ser la gente de izquierdas. En Bolivia pasa lo mismo, es decir, gente perfectamente asumible, gente perfectamente de izquierdas, con compromiso claro y evidente, al MAS no le gusta en nada. Es una cosa, se han tenido que retirar o irse, ¿no? Es como si fuera eso que decía Goya, Bueno, yo la diría que revolución devora a sus hijos. En Nicaragua la cuchilla, la dictadura ha pasado por igual sobre la izquierda que sobre la derecha. Yo creo que todos aquellos que desafían el poder de Ortega de cualquier ángulo ideológico, político, son sus enemigos y los ha echado del país, o los ha encarcelado, o los ha silenciado. Ya, muy bien. Y una cosa que me llamó mucho la atención, yo he estado destinado en América Latina un par de veces y me llamó siempre mucho la atención el culto a Fidel y al Che. Es imposible hablar con alguien de izquierdas que no venere esas dos figuras. Y yo esto no lo acabo de entender muy bien. Me molesté en ir a Campo Grande, ¿no? Donde mataron al Che y subí hasta allí, hasta el final del todo, donde le ametrallaron. Y la verdad es que aquello me pareció logísticamente una empresa imposible. O sea, el Che se dirige al Partido Comunista Boliviano. El Partido Comunista Boliviano dice que no haga ninguna tontería porque lo que hay que hacer es lo que ellos están haciendo con sus bases sociales, que es son los mineros, y que se vaya. Y el otro dice que no, que va a formar un foco guerrillero y se va al monte. Pero es que se va al monte, pero no tiene nadie detrás que le acompañe y nadie detrás que le ofrezca líneas logísticas. Entonces tiene que bajar al pueblo y comprar comida. Claro, era cuestión de tiempo que le encontrasen. Una locura completa. Bueno, yo creo que a esta altura del siglo XXI el culto a lo que fue la Revolución Cubana me parece que ha cambiado sustancialmente. Eh,
en el siglo XX la Revolución Cubana, en la confrontación con los Estados Unidos y como representante, es decir, Cuba representaba el espíritu rebelde de la América Latina en contra de los Estados Unidos. Esa rebeldía que viene desde el 98, después de la derrota de la Armada Española en Cuba, cuando Estados Unidos toma Cuba, toma Puerto Rico, después en 1903 toma el Canal de Panamá, las fuerzas navales de Estados Unidos comienzan a dominar el Caribe, a intervenir países como Cuba, Santo Domingo, Nicaragua, Honduras, Guatemala, a imponer su poder económico, su poder militar, todo este resentimiento, digamos, de América Latina frente a los Estados Unidos va a desembocar en la Revolución Cubana y Fidel Castro es el gran adalid de esta confrontación. Esta imagen yo creo que se ha perdido muchísimo, el deterioro absoluto de lo que ha sido el proceso de la Revolución Cubana, el empobrecimiento de la gente, el régimen de opresión, ha ido terminando con esta imagen romántica, eh, una imagen aún menos romántica que lo que fue el Che Guevara, porque el Che Guevara no fue un fenómeno solo latinoamericano, fue un fenómeno mundial, en Italia o en China o en Vietnam o en Angola. No había joven que no saliera a la calle con una camiseta del Che Guevara o un póster que adornara un dormitorio universitario. Eso ha ido cambiando. Yo creo que la figura en el mundo de Che Guevara me da la impresión que hoy en día ha sido sustituida por la de Frida Kahlo como, como un ícono latinoamericano. Se ve más la figura de Frida Kahlo hoy día que la del Che Guevara. Me parece que el respaldo a este proyecto, obviamente fracasado de Cuba, sí, un proyecto del año 1959, estamos en el 2025, en el siglo XXI, han pasado muchas décadas. Este proyecto fracasado, que a mí me parece agónico hoy en día, siempre defendido a ultranza por lo que yo llamo la izquierda tradicional en América Latina. Esta izquierda matriculada a los partidos tradicionales, a los viejos partidos comunistas, que no solo respalda a Cuba, sino que respalda a Venezuela y respalda también a Ortega en Nicaragua. Aún aquí en España hay grupos tradicionales de izquierda que no dejan de respaldar a Ortega y que se niegan a ver la realidad de que Nicaragua, sea de izquierda o sea de derecha, se trata de una dictadura feroz que ha expulsado a centenares de miles de nicaragüenses, que nos ha mandado al exilio a intelectuales, a dirigentes políticos, a escritores, que ha clausurado todos los medios de comunicación en el país y ha mandado al exilio a los periodistas. Eso hay una izquierda que no lo quiere ver, por esta vieja fidelidad a lo que es la idea de una izquierda redentora, y sin darse cuenta que Ortega no es ningún redentor. Bueno, ahora nos quedaría últimamente el final ya de este capítulo, perdone, sería, perdone usted, sería hablar de los Estados Unidos. Hablar de Estados Unidos. ¿Qué opina usted de lo que ha hecho Estados Unidos en la zona? Bueno, vamos a ver. La historia de los Estados Unidos en relación con América Latina es muy larga y muy compleja. Y yo creo que la confrontación América Latina versus Estados Unidos ha impedido ver los matices que esta confrontación ha tenido, porque ha habido distintos matices, distintas épocas. Desde que a finales del siglo XIX las políticas de William Taft, que saca a los mares la flota de los Estados Unidos para dominar el Caribe, hasta Theodore Roosevelt, que segrega el territorio de Colombia para crear el canal de Panamá, para crear las condiciones para construir el canal de Panamá, hasta las intervenciones militares que se dan en la primera mitad del siglo XX y hasta la Guerra Fría, que recrudece esta confrontación.
el derrocamiento del presidente Arbenz, por ejemplo, en 1954, que proponía una reforma moderada de un país muy agrario, muy rural, más moderada que la que propuso Kennedy en 1960 con la Alianza para el Progreso. Esa intransigencia luego comienza, como decía, a tener distintos, distintos matices. La intervención militar de la República Dominicana en 1965 para impedir que el profesor Juan Bosch se consolidara como presidente del país en un acto de grave intolerancia que respondía más bien a los intereses del viejo trujillismo. Pero cuando nosotros vemos por qué, por ejemplo, el presidente Clinton ordena la intervención militar de Haití en 1989, me parece, ¿no? En 1998, 99, me parece, no estoy seguro, es para imponer, para imponer a un presidente de izquierda, que es el padre Bertrand Aristide, y para que salgan del país los jefes militares de la derecha que han dado un golpe de Estado y los logra sacar y enviar a Panamá. Y para que pueda ser presidente del país, electo constitucionalmente, el padre Bertrand Aristide. Esta es la última intervención militar que se ha dado en los Estados Unidos de América Latina. No podemos decir que la administración Biden no fue tolerante aún con regímenes como el de Ortega. Ya no se diga que Obama, que visitó por primera vez La Habana, presidente de los Estados Unidos que visitaba Cuba por primera vez, abrió un periodo de distensión y de entendimiento que permitía mejores relaciones económicas sin llegar a levantar el bloqueo, pero que se frustró con la llegada de la primera administración del presidente Trump e hizo que Raúl Castro cerrara otra vez las puertas del país y endureciera la situación. Bajo el siguiente gobierno de Biden, pues también hubo un grado de tolerancia en esta dominación, en esta relación de dominio, hasta la siguiente llegada de Trump, donde todo ha vuelto a endurecerse. Entonces, yo diría que estos matices pueden darnos la idea de cómo esta relación, sin que haya dejado de tener un eje, porque Estados Unidos ha tenido una hegemonía sobre América Latina tradicional, hoy hegemonía económica que está siendo desafiada por China, no por Rusia, sino por China. China es hoy el principal socio económico en América Latina, sobre todo en América del Sur, de países como Brasil, como Argentina, como Chile. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por terminada esta primera parte de Utopía y Política y pasamos a la literatura. Usted empieza a escribir en 1970, ¿no? Sus influencias. ¿En quién se mira usted para empezar a escribir? Bueno, yo comencé a escribir cuentos desde que tenía 14 años, bajo una influencia, digamos, muy vernácula, lo que se estilaba en América Latina. Entonces, el cuento, yo era un cuentista, no un novelista. Mi aspiración era ser cuentista. Las influencias mayores eran de la literatura vernácula, campesina, hasta que yo me encontré con la lectura de Pedro Páramo de Juan Rulfo a finales de los años, a mitad de los años 60, y eso me permitió abrir una perspectiva distinta de lo que la literatura vernácula era y de lo que la literatura sobre la realidad de América Latina podía llegar a ser. Y todo estaba centrado en un lenguaje distinto que llegaba a apreciar de manera distinta la realidad. En la literatura vernácula, el escritor siempre hablaba desde el balcón académico, desde arriba, ¿no? Mirando a los personajes con cierto desdén paternalista. Es decir, el lenguaje vernáculo era un lenguaje entrecomillado porque no podíamos contaminarnos con esa lengua que no era legítima, sino una lengua bárbara. Y Rulfo nos enseñó de que el escritor debía bajarse del balcón académico a los caminos, meterse dentro de la gente y hablar desde la gente, y que todo lenguaje oral era legítimo, y que la literatura verdadera nacía
de meterse a explorar ese lenguaje oral y buscar cómo reproducirlo en toda su riqueza, es decir, no tenerle miedo a las palabras del pueblo. Eso fue un cambio fundamental para mí para ver la clase de literatura que se nos abría en América Latina a partir de Rulfo y de allí por la vena del realismo mágico que enseñaba García Márquez, muy difícil de seguir porque seguir a García Márquez es imitarlo, es imposible liberarse de ese embrujo tan fuerte. Y por el otro lado, que yo llamaría el realismo real de Vargas Llosa, que enseñaba instrumentos de trabajar la realidad siempre en el lenguaje oral, pero, pero sin un estilo tan matriculado como el de Vargas Llosa, como el de García Márquez. Y luego, pues mi lectura de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar, del propio García Márquez, de Vargas Llosa, de Carpentier, de Alejo Carpentier, de José Lezama Lima, de Juan Carlos Onetti, de Jorge Luis Borges, me fueron metiendo dentro de este mundo muy latinoamericano que dejó para mí de tener fronteras. Es decir, la literatura del Río de la Plata era tan valiosa para mí como la literatura del Caribe de Alejo Carpentier. Y me comencé a ser dueño de esta lengua, a enamorarme de esta lengua y a hacerla propia, a sentirme muy orgulloso de esta lengua que se había enriquecido en América Latina tal como se había enriquecido durante el modernismo con Rubén Darío, y con esta lengua podíamos venir de regreso a la península con un español otra vez como en el modernismo, de nuevo enriquecido. Y Bueno, esta es la lengua que escribimos. no sea usted modesto. Rubén Darío nos enseñó a escribir a todos a principios de siglo y Sí, era sí, era muy difícil la traducción porque el francés de Verlaine es complicado. Quiero decir, no es que sea complicado, pero traducir al español lo que hacía Verlaine, o sea, les anglo, long de violon de l'automne, que traducir eso al español no es fácil, ¿no? Y lo mismo con los ritmos, pom, 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 la marcha triunfal, 2 por 4 pom, 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 pom. Y eso nos enseñó a escribir. Pero es que luego, por segunda vez, nos vuelven a enseñar a escribir con García Márquez y con Vargas Llosa. Una cosa increíble, ¿no? El indigenismo, diría yo, casi. Con Vargas Llosa ya más duramente con Arguedas, ¿no? Soberbio escritor. Arguedas, por supuesto, sí. Sí, sí, y desgraciadamente, y no, nos han tenido que volver. O sea, España estaba atrasada y tuvieron que volver a enseñarnos, o sea, que no sea modesto, tuvieron que volver a enseñarnos a escribir por 2 veces en el siglo XX, ¿no? La primera a principios de siglo, quitarnos el tabardo ese de Pérez de Galdós y de Unamuno, ¿no? Y ahora la segunda, esa literatura que yo no digo que sea excelente, ¿no? Que es la de Juan Goytisolo y tal y cual, pero que claro, comparada con Carlos Fuentes o con Vargas Sí, Llosa, pero la verdad vaya es que que si se fija bien, este impacto del modernismo que viene de América Latina, pues crea en España nada menos que la generación del 98, y ahí nace Valle Inclán, nace Antonio Machado, luego crea la siguiente generación, es decir, sin modernismo no se puede haber dado la siguiente generación de García Lorca, de Cernuda, de Alberti. Es decir, es una renovación de ida y de vuelta, como hoy en día, sin esta llegada de la literatura del boom a España, no se hubiera podido dar la generación de hoy donde hay escritores tan extraordinarios como los Por escritores por españoles de hoy supuesto. día, ¿no? Yo creo que la Como, novela donde se ve como eso con mayor, Aramburu, como Cercas. sí, yo creo que donde se ve con más claridad es en Si te dicen que caí de Juan Marsé. Eso es casi casi una novela estilísticamente latinoamericana basada en Europa, basada en Sí, España. claro, Una claro. soberbia novela. Buena novela, sí. Sí, pero viene de ahí, viene sin Vargas y sin usted y sin no hubiera sido posible. ¿Qué relación tuvo usted con toda esta gente? Aparte de que volaba usted con una escoba, con Julio Cortázar, ¿no? Bueno, con cada uno de ellos yo tuve una relación muy diferente, muy particular. Con Julio Cortázar porque nos conocimos en el año 67 en Costa Rica
y entonces lo llevamos a conocer el archipiélago de Solentiname, donde Ernesto Cardenal tenía su comunidad. Pasamos un fin de semana con él allí, entró casi de manera clandestina a Nicaragua, Julio, y luego en los años 80 él regresó varias veces, estuvo muchas veces en Nicaragua, estuvo muy cerca de nosotros en esa época. Eh, Luego mi relación también muy estrecha con Carlos Fuentes, para mí fue un verdadero maestro, mentor, muy generoso con los jóvenes en general, con García Márquez, que también estuvo muy cerca de la revolución en Nicaragua, porque desde el año 1978 que yo fui a buscarlo a Bogotá para pedirle que hablara con el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela y que Venezuela reconociera el gobierno provisional que estábamos formando en Nicaragua. Él aceptó, fue esa relación se transformó después en una relación literaria. Y por último con Mario Vargas Llosa, que también estuvo en Nicaragua varias veces para escribir un reportaje para el New York Times, otra vez con un programa de televisión que tenía en Lima. Y hasta que nos encontramos aquí en España y hasta su partida definitiva a Lima, siempre también nos mantuvimos muy de cerca. ¿Y cuál diría usted que es la nómina de escritores de los rapsodas de la Revolución Nicaragüense? En el caso de Russo es muy conocido, ¿no? Siempre hay Mayakovsky, Bulgakov, Babel, Gorky y tal. ¿Quién sería en el Bueno, caso de Nicaragua? ¿Quién yo sería? diría que el escritor más importante de la revolución es Ernesto Cardenal. A través de distintas piezas de su obra, desde el Canto General, que escribió en tiempos de la lucha contra Somoza, que es un poema muy hermoso, hasta su memoria de la Revolución Perdida, donde hace un examen crítico de todo lo que fue su paso por la Revolución. Pero está también Gioconda Belli, que escribió mucho sobre la Revolución, y otro gran rapsoda es Carlos Mejía Godoy, que se le puso música a la Revolución. Él escribió la banda sonora de la Revolución. Ah, muy bien, muy bien. Como digamos la nueva trova, sería algo así, ¿no? Sí, sí, él es los hermanos Mejía Godoy, Carlos y Luis Enrique representan esto que podríamos llamar la nueva trova nicaragüense, sí. Muy bien. Me sorprende mucho el que su afición o su culto por la novela negra. Yo con el cine negro he tenido algo que ver, pero con la novela no me atrae mucho, no lo veo muy claro. El cine sí, creo que es el cine político americano, sin serlo. Es el cine político americano y ha producido auténticas obras maestras, ¿no? Pero lo de la literatura no lo veo tan claro. Es verdad que hay una literatura progresista, pero en el caso ruso, pero es más bien miserabilista, ¿no? Quiero decir que termina finalmente por Bueno, estallar en la ópera de cuatro cuartos. Pero esto de que le gusta a usted tanto no sé, Castigo Divino, luego el inspector Dolores Morales, ¿de dónde le viene a usted ese amor por... bueno, yo diría que para mí la novela negra es un método de aproximarme por una banda a la historia contemporánea de Nicaragua y poder juzgar a la historia contemporánea de Nicaragua desde una perspectiva que no sea ortodoxa, no de confrontación o de descripción meramente política, porque yo la novela política no me parece que sea un instrumento adecuado por el riesgo que tiene de volverse retórica. Entonces, la novela negra es un método para mí de entrar en esta situación por un lado, y explorar las situaciones de la vida contemporánea de Nicaragua de una perspectiva que me permite una aproximación política y también una aproximación humorística. Para mí la novela negra no es más que un método. Si yo pudiera usar la novela romántica, eh, la usaría igualmente como instrumento. Y eso me ha permitido ahora contar la historia de lo que es el periodo posterior a la Revolución Sandinista,
a través de tres novelas, desde la caída del poder del Frente Sandinista en 1990 hasta la rebelión de 2018, en tres novelas, y hoy estoy escribiendo, terminando de escribir la cuarta, que es sobre el exilio. Es decir, es una manera de seguir este proceso contemporáneo. Siempre es muy riesgoso escribir sobre lo muy contemporáneo, porque uno tiende a comprometerse mucho con las situaciones que está viviendo en carne propia. Y como repito, pues José, esta novela negra, esto que llamamos novela negra, me permite usar el instrumento sin estos riesgos de que estoy hablando. Muy bien. En su larga carrera literaria, ¿hay algún momento en el que haya hecho usted un clic, como usted es alemán, un Zeitenwende? ¿Ha habido un punto de inflexión en la curva? ¿Te está escribiendo de una manera y de repente, clac, hace otra cosa o no? Sí, en distintos momentos es decir, para mí la literatura es una exploración constante. Eh, desde los comienzos, cuando uno necesariamente imita a otros escritores, parodia a otros escritores, eso es inevitable. Y este proceso de ir encontrando la propia voz, que es lo más difícil para un escritor, es como lo que dice don Antonio Machado: a distinguir me paro las voces de los ecos. Si en el momento que uno deja de escuchar ecos y escucha su propia voz, es cuando uno ha encontrado su propio estilo. Eso no es tan fácil, hay que seguir experimentando siempre. Y yo creo que aún que uno alcance una edad mayor, nunca puede dejar de experimentar. La literatura es siempre experimentación abierta, y esto es lo que va dando el tono, ¿no? El tono de la escritura. Yo tuve un punto de inflexión con Castigo Divino. Encontré que procesar una gran cantidad de información judicial, periodística, eh, era posible como obra de arte, destilando los documentos y transformándolos en literatura. Es decir, una obra formada a través de declaraciones judiciales, de documentos forenses, a través de conversaciones, de cantina, a través de crónicas de periódicos, juntándolo todo, me daba como resultado me dio como resultado Castigo Divino, y volví a repetir un experimento parecido con Margarita Stalin de la Mara en 1998, juntando también dos grandes historias: la de el regreso de Rubén Darío a Nicaragua, y metiéndome dentro de de una parodia del lenguaje modernista a través de crónicas, de conversaciones también, creando esta atmósfera modernista de finales del siglo, de comienzo del siglo XX, y luego en otro lenguaje más desnudo contar la historia de la conspiración para matar al viejo Anastasio Somoza en 1956, 50 años después del regreso Muy triunfal de bien. Rubén Darío a Nicaragua. Para Yo, esto se necesitaba otro tipo de lenguaje, y es lo que yo exploro en esta segunda novela. yo le veo a usted como una especie de intermedio entre el Zabalita de La ciudad de los perros o el compromiso de Volodya Taitelboim, por ejemplo, ¿no? No es usted un Santiago Zabala, pero tampoco es un comunista como Volodya Teitelbaum. Es una Nunca he sido cosa, es un ortodoxo. héroe, yo diría, es un héroe rebelde, una especie de héroe Yo de Capri. siempre le he huido a la ortodoxia, y siempre me reí de la ortodoxia. Me parece que un escritor ortodoxo es una contradicción, ¿no? El escritor tiene que tomar distancia de la prosopopeya, de las solemnidades. El ortodoxia es una gran solemnidad, ¿no? Y saber reírse, tomar distancia, y tener sentido de humor frente a las formas de expresión del poder, que siempre son pomposas, ¿no? Y las ideologías únicas también son pomposas. De manera que la literatura me ha salvado de esas adicciones. Muy bien. ¿Cómo ve usted el indigenismo? A mí, por ejemplo, Arguedas me tiene enamorado y Barbengoitia también.
Bueno, es que yo creo que Argueda va más allá del indigenismo. Yo creo que la novela indigenista que escribió en América Latina en los años 20, 30 del siglo pasado es bastante aburrida. Primero porque es una novela indigenista que es bastante retórica. Hay novelas que le sobra las parrafadas retóricas de condena a la explotación de los indígenas, que se hace a través de discurso. Y la novela no es discurso, la novela lo que tiene que es revelar situaciones y que el lector pueda a través de esas situaciones hacerse cargo de que si hay injusticias o no hay injusticias. Bueno, eso Pero, lo hace pero, Ibargüengoitia, ¿no? Eso lo hace claro, Ibargüengoitia, así que es, también, sí, que también es indigenista. claro, pero ya Arguedas entra en un territorio que va más allá del indigenismo. Los Ríos Profundos es una de las grandes novelas de América Latina precisamente porque es capaz de explorar a través de dos lenguajes, el español y el quechua, la vida de un niño Andes andando con su padre, de la mano de su padre, y la soledad de este niño encerrado en un colegio. Esto se acerca mucho más a la ciudad de los perros, Ah, interesante, ¿no? Bueno, habrá que volver a leerle. Está se bien. acerca más a la Mire, ciudad de los perros. ahora volveríamos un poco a la política. Mire, en el orden que es puramente cultural, hasta llegar la cosa hasta la intimidad de que ustedes puedan llegar a enseñarnos a escribir el propio lenguaje, que ya está bien. Pero sin embargo, si eso lo queremos traducir a política y hacer hispanidad en el orden político, no hay manera. Estamos todos ahí más cerrados que las habitaciones de un submarino, vamos. Sí, sí, Totalmente está, no hay manera. son dos situaciones completamente diferentes. Vamos a ver, yo creo que, hasta el fin del franquismo en España, pues, las formas de autoritarismo que se dan en América Latina y en España se parecen mucho, ¿no? Por eso había tanta identidad entre alguien como Juan Domingo Perón y Franco, ¿no? Sí, porque eran dos formas de expresión absoluta del poder con dos proyectos políticos totalizantes, ¿no? Eh, pero mientras América Latina ha sido buscando la forma de salirse de las dictaduras a través de distintos experimentos, unas veces otras revoluciones que caen otra vez en formas dictatoriales, gobiernos demagógicos, proyectos fallidos, la izquierda que llega al poder y no se acomoda con las formas democráticas de poder. En España se da un proceso de transición por distintos elementos que se combinan, pero milagrosos algunos, pero se da el proceso de transición a finales de los años 70 y se crea un régimen democrático, verdaderamente democrático, dentro del marco cada vez mayor de lo que es la Comunidad Europea. Y España, como pieza de la Comunidad Europea, responde a esta expectativa democrática que hasta ahora no ha sido rota, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho cuando se quiere comparar la situación de España dentro de la gran polarización política que vive este país con las situaciones de América Latina. No tiene nada que ver. Es decir, aquí hay un equilibrio de poderes, aquí hay independencia de poderes. A algunos no les gustan las sentencias de los tribunales de justicia, ni las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Constitucional, pero esos son los instrumentos de la institucionalidad democrática del país o el hecho de funcionamiento de las cortes. En América Latina es al revés. Sí, los gobiernos democráticos son excepcionales. Ya. Bueno, en cualquier caso, usted ha conocido las cumbres de estos dos compromisos. El político, conocía usted a todos los grandes nombres de su generación, llegó a estar en la Casa Blanca, en el Vaticano, en el número 10 de Downing Street, y en materia literaria ha tenido usted los mejores premios, el Casa de América, de las Américas, el Alfaguara y finalmente el Cervantes. ¿Quiere usted, por favor, hacer balance? Porque estamos ya en la hora. Bueno, yo creo que para mí uno de los grandes premios literarios es haber conocido a los escritores que he admirado y que he querido, eh, como los que ya mencioné, y mi premio político es haber conocido a los grandes dirigentes políticos que admiré y quise también, no solo haber conocido a Margaret Thatcher o a Juan Pablo II,
sino al propio presidente Carter, con quien también tuve una amistad muy prolongada, y a hombres como Bruno Kreisky, primer ministro de Austria, o como Willy Brandt, ex canciller alemán, o como Olof Palme, también tuve una amistad con él. Estos nombres para mí significan mucho en mis escogencias políticas definitivas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, No, muchas gracias, José. comandante. Comandante, muy lejos de serlo. Y espero que Muchas volvamos a gracias. vernos a no tardar mucho. Claro que sí. Reciba usted un afectuoso saludo. Muchas gracias, José. Gracias. Hasta luego.